Estudiante del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días. Jóvenes, espero que me escuchen todos. Si alguien no escucha, me pasa la voz, por favor. Estudiante del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con la clase de geografía. Recuerden ustedes, jóvenes, la clase anterior que estaba en el módulo, la parte final del módulo, jóvenes, también corresponde al tercer bimestre. Y si ustedes tienen todos el módulo tiene 8 temas. El módulo tiene 8 temas y la clase que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes, está en el módulo del tercer bimestre, el primer tema. Y si ustedes se darán cuenta, para que ustedes puedan ir participando en clase, porque de aquí de tercer y cuarto bimestre vienen los calificativos de AD, jóvenes. Les digo lo siguiente, niños. Si ustedes participan en la clase, jóvenes, ustedes tienen el módulo y con el módulo pueden repasar en casa y pueden ir desarrollando las actividades. Ahora sí, niños, como les decía yo a ustedes, este tema de la geodinámica externa que vamos a tratar el día de hoy, lo tratamos de casualidad porque traté el tema que tocaba anteriormente, en el bimestre anterior era repase, y yo había programado lo que se conoce con el nombre de geodinámica externa. ¿Recuerdan ustedes? Si cada uno de ustedes sabe, se acuerda de ese tema, lo voy a dejar opción que participe y al final cada uno va diciendo su nombre. Y por favor, jóvenes, con calma. Es decir, deje que un compañero hable y el otro, los demás, espera su turno ya, por favor. Ahora sí, chicos. El tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de geodinámica interna. ¿Alguien de ustedes, antes de empezar el tema de geodinámica externa, me puede dar una explicación qué es lo que entiende, jóvenes, por geodinámica externa? Díganme, señores, ¿ninguno? Bueno, continúo, jóvenes. A ver, como les estaba explicando a ustedes anteriormente, ¿recuerdan ustedes que mayormente en la clase en la vez pasada hablábamos del término geodinámica? ¿Pero por qué hablamos del término geodinámica? Porque la geodinámica es la rama de la geología que estudia los agentes, agentes o fuerzas que intervienen principalmente en el proceso del proceso dinámico de la Tierra. O por qué no decirlo, en el proceso de la formación del relieve de la Tierra. Entonces, la geodinámica se dividía en dos partes. ¿Recuerdan ustedes? La geodinámica interna y la geodinámica externa. Una construye, la otra destruye. Mientras que una construye, la otra modela. Jóvenes, actúa como modeladores del relieve. Ahora sí, las fuerzas internas fueron los que tratamos en el bimestre anterior. ¿Recuerdan ustedes? Las fuerzas internas. Dentro de las fuerzas internas habían dos fuerzas. ¿Recuerdan cómo se llamaban esas dos fuerzas internas? Que daban origen, jóvenes, a la formación del relieve terrestre. ¿Recuerdan ustedes? Dime, Adriana. Estaba el vulcanismo. Correcto. Y otro de los que hubo ese día de noche, a las 12:30 de la noche, que salieron a la carrera ustedes, de su casa. Dime. ¿Temblor? ¿Temblor? Temblor. Temblor. Movimientos sísmicos. Tiene un nombre, chicos. Movimientos sísmicos. Sí, pero ¿quiénes los producieron? Las placas tectónicas. Entonces, tenemos el segundo. Ya había mencionado a Adriana, chicos, correcto. Correcto, ya había mencionado a Adriana primero. Que decía, en el proceso de formación de la geodinámica interna, las fuerzas internas, significa una de ellas es la erupción volcánica y la otra es el movimiento de las placas tectónicas. Que inclusive, como para hacerles recordar a ustedes, a las 12:15, 12:30 de la noche, se estremeció nuestra casa, ¿o no? Y salieron algunos a la carrera. Por ejemplo, a ver, chicos. Profesor, estaba durmiendo también. Mayormente la erupción de los volcanes, chicos, la erupción de los volcanes da mayormente la formación, jóvenes, del relieve, la erupción volcánica. La erupción volcánica, ¿qué expulsa una lava? ¿Qué expulsa el volcán?
Lava. Lava, pero cuando está al interior, ¿cómo se llama? Magma. Magma, correcto. El magma. El magma que es expulsado al exterior del volcán, jóvenes, se convierte en lava. Y esto, en algunos casos, en el mar, ¿a qué da origen? Maremotos. Al terremoto, que da origen el volcán. Si el volcán, la erupción volcánica en el mar, ¿a qué da origen? Oye, ya se olvidaron. ¿Isla? Maremotos. Las islas. Correcto, a las islas, chicos. Correcto, a las islas, por ejemplo. Correcto. No se darán cuenta, jóvenes, que inclusive la erupción de volcanes en el fondo marino, jóvenes, van formándose con el tiempo, dan origen a las islas. Y es verdad lo que dice su compañero. Chicos, y también tenemos el otro causante, jóvenes, el movimiento de las tectónicas. La formación, el movimiento de las placas tectónicas, jóvenes. Que dio origen a qué? El movimiento de las placas tectónicas, que da origen a qué? ¿A qué da origen? ¿Sismos? A las cordilleras o montañas. En montaña. Correcto. O a las mesetas, ¿por qué no decirlo? Jóvenes. Entonces, el movimiento de las placas tectónicas da origen a las cordilleras o montañas, que quede claro. Entonces, todos estos jóvenes son las fuerzas internas. Y a pesar de estos jóvenes, cuando ustedes hablan de fuerzas internas, inclusive la Tierra se divide en 3 partes. ¿Recuerdan ustedes cuáles son esas 3 partes de la Tierra? Que se divide. Y en uno de ellos está el causante del campo magnético. ¿Recuerdan, jóvenes? Sí, profesor. A ver, dígame. Profe, ya no está compartiendo pantalla. Ya vino. Ya está que comparte. Ahora sí. Y ahora sí, chicos. Ya se ve, sí se ve. Es que hay un problema cuando un niño entra a última hora, pasa ese problema. A ver, chicos. ¿Recuerdan cuál fue? A ver, niños. ¿Recuerdan cuál fue, jóvenes? Lo que yo les hice la pregunta. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Esto se me fue el internet y no logré escuchar. A ver, niños, también. a ver, para poder ubicar bien acá esto. A ver, chicos. Habíamos estado hablando de la geodinámica externa, inclusive nos habían mencionado de la geodinámica interna. Había una pregunta, yo les dije, ¿recuerdan ustedes que muchos de ustedes me comunicaron, profe, la Tierra inclusive se divide en 3 partes? El interior de la Tierra. Recuerden que era la primera capa, ¿cómo se llamaba? ¿Con qué nombre? Se llamaba con el nombre de corteza. Y la corteza se divide en corteza continental, que son los continentes, en el cual nos encontramos nosotros, y la otra que es la corteza oceánica. ¿Y la siguiente capa con qué nombre se conoce? Manto. Manto, correcto, jóvenes. Y en el manto superior inclusive se movilizan las famosas placas tectónicas. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se llama esa capa en el cual se movilizan las placas tectónicas? Que también se le conoce astenosfera, correcto, chicos. Y entonces tenemos la siguiente capa de la Tierra. ¿Cuál es la última? ¿La que está la más sólida? Núcleo. De estas 3 capas, ¿cuál es el responsable del campo magnético de la Tierra? El núcleo. El núcleo, chicos, correcto. El núcleo es el responsable del famoso campo magnético de la Tierra. Ahora sí, jóvenes. Ojos, niños. Si a veces se está yendo el internet, es porque el internet está fallando en todos los lugares. Inclusive yo tengo internet en mi celular. No lo puedo. Con el celular no se me va. Si tienen ustedes el internet de casa, con el internet del celular no se va. Ahora sí, jóvenes. Como les había mencionado, la geodinámica interna y la geodinámica, el tema que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes, es la geodinámica externa. Ya lo habían explicado ustedes. La geodinámica interna, la erupción volcánica, lo había mencionado Adriana, y la mayoría de ustedes, el movimiento de las placas tectónicas. La geodinámica externa modela el territorio peruano. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes,
es la geodinámica externa. ¿Alguien va a hablar? ¿Quiere participar? Profesor, si yo, profesor, ¿puedo leer lo que está ahí? Dime, explica. ¿Qué es la geodinámica externa? Es la fuerza destructora de relieve, pues los desgastan. Actúan sobre la corteza como agentes modeladores. Ya, ahora sí explica. Nos está hablando de que la fuerza del relieve del campo, donde está la tierra, actúan de forma como si estuvieran gastando su lluvia, el agua que sale según la imagen de las nubes, y forman un círculo que sale la evaporación del sol hacia las nubes y forma la lluvia, y eso es lo que causa las nubes con el agua. Eso se llama ciclo hidrobiológico. A ver, chicos, otro que me pueden mencionar sobre la geodinámica externa antes de empezar a explicar, jóvenes. ¿Puedo? Dime, ¿Puedo Adriana. explicar? Profe, yo. Dime. ¿Puedo? Habla, Adriana, habla. Ya. La geodinámica externa es la fuerza que modela el relieve de diversas formas. Por ejemplo, por medio de la lluvia, del viento, del hielo, que generan los diferentes accidentes geográficos que hay en la superficie terrestre. Por ejemplo, Los cañones que son formados por las olas del mar, como Ya. por el choque de las olas del mar contra una roca. Correcto. Ya está bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Está bien la respuesta? A ver, niños, como lo había mencionado su compañero. Profesor, también tiene que haber los glaciares en la geodinámica externa. A ver, por ejemplo. Los glaciares, por la parte donde se derrite por el sol. A ver, chicos. A ver, vamos aclarando para ir avanzando porque son como más de 20 diapositivas. Cuando habíamos mencionado de la geodinámica externa, mayormente, mientras que la interna forma, la otra destruye y modela. Pero ¿cómo es que mayormente dice que es la fuerza destructora? Es la fuerza destructora del relieve, pues lo desgasta, jóvenes, a través de la atmósfera, la hidrósfera. Jóvenes, atmósfera, hidrósfera, por ejemplo, actúa sobre el relieve y lo destruye y lo modela. ¿Cómo así? A través de la erosión, jóvenes, por ejemplo, o a través de la meteorización. Por ejemplo, jóvenes, el sol, hablamos de atmósfera. Jóvenes, por ejemplo, el aire, la temperatura. Por ejemplo, de mañana hace sol, de noche hace un frío. El agua, la neblina cae sobre la roca, jóvenes, y esos cambios climáticos hacen que la roca mayormente se comience, jóvenes, a sufrir unos grandes cambios a través de una grieta y se vaya descomponiendo con el tiempo. Por ejemplo, el viento ese que esas pequeñas roquitas, jóvenes, que estén en las partes altas, se venga hacia las partes bajas. Y entonces, a través de eso, jóvenes, dice la geodinámica externa es la fuerza destructora del relieve, pues lo desgasta, es correcto, lo desgasta. El agua, la temperatura, jóvenes, el viento lo descompone. Ahora sí, actúan sobre la corteza como agentes modeladores. Al descomponerse, jóvenes van adoptando una posición. Mayormente los restos del relieve. Ahora sí, como había mencionado, jóvenes, a ustedes, la geodinámica es una fuerza, la geodinámica es una fuerza externa de la Tierra, jóvenes, que principalmente modifica la morfología de la corteza. ¿Qué significa modifica, jóvenes? Le da una sola
Chicos, modifica es igual que decir modela. Le da una modelación a través, jóvenes, de dos grandes procesos. El proceso de degradación y el proceso de agradación. La geodinámica externa, se divide en dos. Meteorización y erosión. Si ustedes pueden ver, cuando hablamos de meteorización, jóvenes, hablamos de la meteorización física y la otra química. Cuando hablamos de la erosión, hablamos que a través, como había mencionado ahora Adriana, jóvenes, por ejemplo, erosión marítima. El agua del mar, jóvenes, destruye la roca. Hey, niños, si le faltó un poquito agregar a Fabio, decía, por ejemplo, el glaciar, se derrite el glaciar, jóvenes, y en esa parte alta viene con fuerza el agua, y a la roca, a la roca, jóvenes, o a los cerros los va mayormente, lo va descomponiendo, y se va llevando esas tierras a las partes bajas, por ejemplo. Ahora sí, chicos. O a través, como había mencionado otro compañero, a través de la lluvia, jóvenes. A través de las lluvias también descompone el territorio o el relieve. Por eso es que la geodinámica externa, jóvenes, por esos motivos es que la geodinámica externa modela o es un agente modelador del relieve. ¿Por qué se forman cordilleras, se forman montañas? Y después de un momento a otro, jóvenes, con el tiempo, producto de esto, el territorio está, es decir, cambia de posición o cambia de forma. A ver, lo que habíamos mencionado anteriormente, mientras que la primera construye, la otra destruye. Las fuerzas internas construyen a través del plegamiento de las placas tectónicas, dan origen a las islas que ahora habíamos mencionado. A través, jóvenes, de los cóneos volcánicos, dan origen a las islas. O cuando el volcán se encuentra, jóvenes, cuando el volcán se encuentra en la parte continental, dan origen a montañas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Miren, jóvenes, la forma que tiene el volcán El Misti, por ejemplo. Entonces es en parte alta, le da la forma de un cono. Pero cuando está en el mar, le da una forma de una isla. Ahora sí, pero mientras las internas construyen, las otras destruyen, lo desgastan a través de sus procesos, la meteorización y erosión. ¿De qué otra manera lo desgastan? Hoy, jóvenes, cuando destruyen el material, lo desplazan el material de un lugar a otro. Si antes, ustedes cuando estaban más pequeñitos, por ejemplo, si iban a la casa de un abuelito que vive en el campo, y ese cerro era bien alto, y como siempre se producían lluvias, ese cerro, jóvenes, era bien inclinado, ahora ha cambiado. ¿Por qué, jóvenes? Por producto de las lluvias, se ha venido derritiendo el cerro. Por ejemplo, antiguamente, cuando se producía la lluvia más fuerte en Tumbes, en algunos lugares, jóvenes del campo de Tumbes, por ejemplo, algunos cerros, mayormente como que estaban bien inclinados, se han achatado un poco. ¿Por qué, jóvenes? Porque mayormente se han deslizado. Ahora sí, les decía yo a ustedes, las fuerzas externas destruyen. Desplazan, jóvenes, desgastan, destruyen y desplazan el material a otro lugar. ¿Y de qué manera sirve, jóvenes? Sirven porque igualan el relieve. Ahora, como yo les había mencionado, y ustedes inclusive conocen este tema ya, la geodinámica externa, jóvenes, recibe dos procesos, el proceso de meteorización y el proceso, jóvenes, de erosión. La meteorización se divide en dos, puede ser, jóvenes, física o mecánica. Y el otro proceso que es el proceso, jóvenes, de meteorización química. A ver, jóvenes, ¿cómo así hablamos de la meteorización química? ¿Alguien quiere hablar de la meteorización química? A ver, chicos. Meteorización química. A ver, cuando hablamos de la meteorización química, jóvenes, es que normalmente cuando los minerales como por ejemplo la roca, chicos, sufren reacciones químicas. Estas reacciones químicas hacen que principalmente que la roca se descomponga, así como pueden observar en esa imagen. Inclusive la meteorización física, también o mecánica.
Cuando jóvenes, la meteorización química o la física o mecánica. A ver, chicos, de igual manera, al mineral o a la roca, jóvenes, a los minerales o a la tierra, mayormente, por ejemplo, que estaba en un determinado lugar, y entonces, jóvenes, ¿de qué manera hizo? Mayormente hizo a la roca, mayormente trató de descomponer. A ver, niños, pero cuando hablamos de la erosión hay de diferentes tipos. Erosión, jóvenes, fluvial. Fluvial significa el agua de las lluvias. Y el agua de las lluvias, ¿a quién abastece? A los ríos. Y como lo había mencionado ahora Adriana, los ríos, jóvenes, forman los cañones. Los ríos. Pero ¿cómo forman los cañones? Cuando pasa cerca de unas montañas y ve que ese es su recorrido, jóvenes. Cuando lo golpean. Sí, hace una grieta, hace como un hueco, jóvenes, y por ahí, jóvenes. Inclusive estos cañones comienza a comer. El río comienza a comer la tierra y entonces trata de cruzar por esa montaña. Y ahí se forman los famosos cañones. Inclusive cuando el río cruza por dos cerros, forma lo que se conoce con el nombre de pongos. Hey, niños. Por ejemplo, cuando hablamos de la erosión glacial, significa del hielo. El hielo, jóvenes, en las partes altas de las montañas hay roca. Cuando este hielo, jóvenes, se acumula, comienza a erosionar a la roca. Y al erosionar la roca, jóvenes, comienza a descomponerla. Llega momentos en que hay determinadas rocas, jóvenes, que se hacen polvo, por ejemplo. Cuando hablamos de erosión eólica, ¿qué significa? ¿Me lo puede explicar alguno de ustedes? ¿Me lo puede explicar uno de ustedes, niños? Significa, jóvenes, que es producto de los vientos. Erosión eólica. ¿Qué significa esto, jóvenes? No se dan cuenta en el desierto. El desierto que quizás hace miles de años fue roca, pero esta roca se puso polvo, por ejemplo. Jóvenes, en los desiertos, ¿qué se forman? Las dunas. O en algunos lugares del planeta. Las rocas se han ido descomponiendo y le han dado determinadas formas, jóvenes. ¿Producto de quién ha sido el verdadero causante? El viento, jóvenes. La erosión marina. Cuando hablamos de erosión marina, jóvenes, el agua de las olas golpea la roca. Y en algunos casos, jóvenes, forman como túneles. O forman como unos puentes de piedra, pero es un puente de piedra natural. Que se forman ante el golpe de las olas, jóvenes, en algunos lugares, no en todos los lugares del planeta. Por ejemplo, si hablamos de Tumbes, no. En Tumbes no se hace esa formación. Se descompone la roca así. Pero si hablamos en esta parte más allá de entre órganos al ñuro, jóvenes, ahí se puede observar una especie como ese puente de piedra. Así que solamente cuando la marea está baja del mar, nada más. Ahora, niños, si hablamos de la erosión kárstica, significa, jóvenes, kárstica significa que a través agua del del suelo. La filtración del agua del A ver, chicos, correcto, kárstica. Entonces, de los productos de los sumideros. ¿Y qué se forman? Cavernas. ¿Y en las cavernas qué podemos observar? ¿Estalactitas? Estalactitas, sí. En algunos casos, estalamitas. ¿Cuál es la diferencia de uno de ellos? Ya tienen idea ustedes, jóvenes. Mientras que uno es como la cueta que se está derritiendo. El chico que se cae, hay otro que se levanta. Les decía, jóvenes, mayormente en estos procesos de la geodinámica externa se da la degradación, en el que se desgasta la corteza por efecto de los agentes atmosféricos. Por ejemplo, la lluvia, miren, chicos, ¿qué es lo que hace con el cerro? La lluvia. La lluvia jóvenes, comienza a caer el agua y comienza a llevarse la tierra. Y la tierra la pone en una parte baja que inclusive, jóvenes, por ejemplo, el caso del río Tumbes, cuando ves época de lluvia, es porque de la montaña trae tierra, jóvenes. Hay varios terrenos agrícolas que, por ejemplo, o algunos cerros que el producto de la lluvia, jóvenes, el río se trae, el agua, en la tierra. Y esto se pone en las partes planas, quedan en las partes planas y se forman los famosos valles, por ejemplo. Por decir, a través de ese, un agente atmosférico, la lluvia, por ejemplo. Un agente atmosférico, el viento, por ejemplo. Chicos.
Habiendo mencionado, jóvenes, lo siguiente. El proceso de meteorización es el conjunto de cambios que sufren los materiales de la litósfera. Cuando hablamos de litósfera significa roca o minerales. Chicos, rocas o minerales. El conjunto de materiales que sufren los materiales de la litósfera. En tener contacto ¿con quién? Con la atmósfera. Les decía yo a ustedes, el cambio de temperatura. Niños, les decía yo a ustedes el cambio de temperatura. Cuando hablábamos, la hidrósfera significa agua. Y el agua se manifiesta, por ejemplo, a través de las lluvias. O cuando el río cruza por las rocas. Chicos, y biosfera significa la vida entre los animales y plantas. No sé si habrán visto ustedes, jóvenes, en algún lugar, por ejemplo, en un sitio, donde entre las rocas sale una planta. ¿Alguno de ustedes ha visto en algún lugar? Yo recuerdo que cuando yo voy al campo, por ejemplo, cuando iba al campo a cortar leña, porque trabajé en el campo, ¿saben qué es lo que sucede, chicos? Entre una roca, en medio de las rocas había una plantita. ¿Pero qué significa, chicos? Que como la roca había sufrido grietas a través de las lluvias, las semillas, jóvenes, algunas semillitas, jóvenes, se quedan ahí. El mismo viento se lleva las semillas y se metió ahí. Y producto de eso, jóvenes, salió una plantita. Significa de la biosfera. Ahora sí, la biosfera, la hidrósfera, el agua y la atmósfera causan grandes cambios, jóvenes, o grandes destrucciones de la litósfera. ¿Y qué significa la litósfera? La roca, como pueden observar ustedes. A ver, niños, ¿cuál es una de las características del proceso de meteorización? Chicos, el principal causante de este proceso de meteorización es el agua. El agua cae en una roca, jóvenes, en la mañana sale el sol, comienzas chicos, a calentar esa roca. Y esa agüita comienza a perforarse más por esa pequeña grieta. Y en la noche está el frío, se dilata la roca. Y de un momento a otro, ¡pah! Miren qué es lo que sucede. La roca se parte. Y en otros casos, jóvenes, la roca se descompone totalmente. Ahora sí. Cuando hablábamos de meteorización química, hablábamos, jóvenes, sobre estos procesos, que ya lo veía similar que la erosión marítima. Chicos, similar que la erosión, jóvenes, kárstica. Niños, similar que la erosión fluvial. Niños, entonces la meteorización química es el proceso que modifica chicos, la composición de las rocas. Hay rocas que se descomponen fácilmente y hay rocas que no, jóvenes, a través de un largo proceso. Si ustedes pueden ir, por ejemplo, si se van en dirección hacia Punta Sal, hay en algunos lugares que la roca está en el mar, jóvenes, y no se descompone, por ejemplo. Pero aún así, poco a poco se va, jóvenes, poco a poco se va sufriendo esos grandes cambios. Ahora sí, los principales agentes, los agentes que producen estas alteraciones, ya lo había mencionado, es el agua, el oxígeno, que es el aire, jóvenes, y el dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono, jóvenes? A ver, chicos. Mayormente, por ejemplo, cuando hablamos de dióxido de carbono, el dióxido de carbono también, jóvenes, por ejemplo... Lo que nosotros exhalamos. ¿Ah? Dime. El dióxido de carbono es lo que nosotros exhalamos. ¿Quién es el causante del dióxido de carbono? A ver, chicos. El dióxido de carbono... Las personas y las plantas. Sí, pues, también el hombre y también las plantas. Las personas. Correcto, jóvenes. Pero, por ejemplo, ¿dónde mayormente se concentra el dióxido de carbono? Producto de la contaminación, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora sí, niños. Si hablamos de esto, a ver, chicos, se va a cortar dentro de poco, no se olviden. Ya está colgada en el archivo. Ahí ven la diapositiva. Ahí van a ver el reto, que quede claro. Ahí, niños, decíamos lo siguiente, a través de la erosión kárstica se van formando las famosas cuevas. La que va abajo, la que se cae, jóvenes, estalactitas, la que sube, extalamitas. Ahora sí, niños, la erosión kárstica, miren la formación a través de las aguas de los sumideros. Jóvenes, se forman las cavernas. ¿Qué es un sumidero? ¿Recuerdan ustedes qué es un sumidero? Cuando el agua del río, jóvenes, o de los lagos, jóvenes, se filtra. Donde antes había un lago, desapareció.
Pero en el subsuelo, jóvenes, está esa agua producto de los sumideros. Inclusive forma parte del agua subterránea, que deja en algunos casos cavernas. Ahora,